Hola, buenas. He querido hacer este vídeo a raíz de lo que ha dicho Alvise en la Eurocámara, ¿vale? De que está en contra de la tauromaquia de los toros. Entonces, pues ahí he de decir que se le ve que no respeta la opinión de otro sector de la población. Es lo que él diga y nada más. Y yo qué sé, creo que habría que tener en cuenta a toda la población, ¿no? A los ganaderos, a la gente que se dedica a la tauromaquia, antes de hablar. Por lo menos, yo qué sé, Alvise, vete a una dehesa, infórmate de lo que es la tauromaquia y, y luego ya pues haz lo que tenga que hacer, pero yo creo que tú tienes que representar a todos los españoles, no a un grupo de españoles, sino a todos los españoles. Y te guste o no, Alvise, pues la tauromaquia forma parte de la cultura española. Igual que hay gente que no le gusta la caza, pero la caza también forma parte de una larga tradición, de hecho, una tradición ancestral. Eh, puede que los veganos o, o los que o los animalistas estén en contra de la caza, pero vamos a reflexionar un poco. ¿Qué es más sano? ¿Comer carne industrial o comer carne de caza de un animal que está libre? No estoy diciendo con esto que no esté a favor de la ganadería industrial mientras que no se maltrate al animal, por supuesto. Yo creo que llevando una buena trazabilidad, la carne industrial no tiene por qué ser mala, mientras que tú no estreses al animal y le des unas condiciones de vida óptimas antes de morir, ¿vale? Pero bueno, Alvise está en contra de la tauromaquia, dice que se tortura al toro y yo creo, Alvise, sintiéndolo mucho, que no tiene ni puñetera idea. A lo mejor con esto pierdo seguidores, pero yo, como siempre, argumento lo que digo y he tomado unas notas que las tengo aquí, ¿vale? Y que las voy a leer. Y trata sobre el origen de la tauromaquia. Y es de una escritora que se llama Beatriz Badorrey Martín, ¿vale? Entonces, esta escritora dice así: el mítico culto al toro es una tradición arraigada en toda la cuenca del Mediterráneo, una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. Los rasgos ancestrales que se atisban en las corridas de toros españolas solo puede explicarse volviendo la mirada a un pasado remoto, que como ya se dijo se pierde en la noche de los tiempos. ¿Vale? No lo dice así con estas palabras, pero yo es que he resumido, pero esto es lo que quiere decir la escritora. Mesopotamia, Egipto, Chipre, Creta, Grecia y Roma habrían dejado sus huellas, o sea, su huella, en los actuales espectáculos taurinos. La fiereza de nuestros toros y el valor de los españoles determinaron que desde tiempos muy antiguos se practicaran batidas y cacerías que posteriormente se transformaron en corridas de toros. El protagonismo del Cid Campeador, bueno, sí, el protagonismo del Cid Campeador, alanceando los toros a caballos, es una clara muestra de esta tradición. La lidia de Resebravas fue consecuencia de la necesidad de cazar a este animal, bien para su consumo o para utilizarlo en el trabajo como buey. En aquellas comarcas donde los pastos, el agua y el clima condicionaron la evolución del ganado vacuno, generando en ellos fuerza y agresividad, el hombre tuvo que hacerse lidiador para dominar a esos animales tan necesarios para la alimentación y la agricultura.
Los textos de Diodoro de Sicilia y numerosos restos arqueológicos confirman la sacralidad del toro en la antigua Hispania. Entre estos restos arqueológicos destacan algunos bronces del Museo del Instituto de Valencia de Don Juan, los depósitos de huesos de bóvidos encontrados en Numancia y las pinturas numantinas que representan toros y danzas vinculadas al culto de este animal, así como las numerosas representaciones del toro en monedas, entre otros hallazgos que se dan por todo el territorio de la península ibérica. ¿Vale? Esto dice esta escritora en un libro que ella escribió. Ver la tauromaquia como una barbarie es sinceramente no tener ni idea de lo que es la tauromaquia, porque vamos a ver, una cosa es la tauromaquia, que hay que diferenciarla de las barbaridades que se hacen en otros festejos que tienen que ver con el toro, que sí son auténticas barbaridades. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? No tiene nada que ver. Es como cuando aquí dicen algunos, es que ustedes venís de los árabes, confundiendo a la raza gitana con los árabes, ¿vale? Una cosa así. He puesto un ejemplo malo, pero para que se me entienda. No tiene nada que ver Juana con la hermana. Entonces, ahora, dejando aparte la escritora, digamos que el protagonismo del toro en la mitología griega es otro dato a tener en cuenta, ¿vale? El toro era considerado en la mitología griega una bestia de espíritu superior, la representación más pura de fuerza y virilidad, y un espíritu superior. En la mitología griega, pues hay muchos mitos en torno al toro. Vamos a destacar dos de ellos, que son los más famosos, como por ejemplo el séptimo trabajo de Hércules, o Heracles, según se quiera llamar por su nombre romano o nombre griego. Y este toro aparece en el séptimo trabajo de Hércules, ¿vale? A Hércules le encomiendan una serie de trabajos y este es el séptimo. En esta misión Hércules tiene que capturar a un toro que causa estragos en Creta por la fuerza que tiene el toro. Otro mito a tener en cuenta es el del laberinto del Minotauro. Este laberinto fue construido en Creta por el arquitecto Dédalo, Dédalo, para esconder al Minotauro, una criatura mitad toro, mitad humano, nacida de la unión entre Pasífae, esposa de rey Minos, y un toro enviado por Zeus. Es muy curioso aquí, aunque no tenga nada que ver, la palabra Dédalo con la palabra Dedal. Ya sabéis que para salir del laberinto del Minotauro había que seguir la trayectoria de un hilo de oro y el Dedal está relacionado con el hilo y Dédalo fue el arquitecto del laberinto del Minotauro. Es un dato muy curioso a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, nada, pues eso, que hay que tener un poco de idea de tauromaquia. Y ahora vamos a hablar de otro señor que es francés, que se llama Francis Wolff, y publicó un libro llamado 50 razones para defender la corrida de toros. Es un libro que ya tiene algunas cuantas ediciones, de la editorial Almuzara, una editorial muy buena que ya he nombrado varias veces, de la cual yo tengo algunos libros, ¿vale? Como Eso no estaba en la historia, en la historia de Málaga, en la historia de cocina española, en la historia, bueno, en fin, en la historia civil de España, en fin. Si queréis aprender historia de España, os recomiendo de verdad esta editorial, que es buenísima. Yo creo que le deberían de dar un premio a esta editorial, El Príncipe de Asturias o algo, porque es buenísima. Voy a poner así la cámara.
Bueno, aquí el autor habla de 50 razones para defender las corridas de toros. Yo voy a hablar de las 5 primeras, ¿vale? Y ya si os queréis leer el resto, pues os recomiendo este libro para el que no tenga ni idea de tauromaquia como yo. Pero bueno, sí que la tauromaquia es un arte noble, no es una barbarie como se dice por ahí. Lo que pasa es que aquí hemos perdido un poquito la noción de lo que es la muerte, ¿no? O sea, la muerte queda lejos para nosotros, no existe. Está aislada en los mataderos, en los hospitales, en los cementerios, que quedan muy apartadas de la ciudad. Eh, entonces, pues, o sea, la idea de morir nos revienta la cabeza hasta que se te muere un familiar. Entonces ya vuelves a la realidad de lo que es la vida. Morir tenemos que morir todos. Mueren hasta las estrellas, no vamos a morir nosotros. Pero bueno, eh, yo, en mi opinión, bueno, ya no es mi opinión, en el conocimiento que tengo sobre la tauromaquia, que no es mucho, pero ya es algo, pienso que al toro se le respeta muchísimo. De hecho, eh, hay toda una música clásica española que nace de la tradición de la tauromaquia, como puede ser el paso doble, el baile español. El baile español. Cuando una bailadora española con el, con el traje típico español o el traje flamenco hace así, está toreando. Está bailando, pero está toreando también. O sea, es que toda nuestra cultura, podríamos decir, nuestra cultura más esencial gira en torno al toro. Pero bueno, sin más preámbulo ni nada de eso, os voy a leer las 5 primeras razones por las que este hombre defiende la tauromaquia. 1. Las corridas de toros no tienen como objetivo hacer sufrir a un animal. La tortura tiene como objetivo hacer sufrir. Que las corridas de toros impliquen la muerte del toro y consecuentemente sus heridas forma parte innegablemente de su definición. Pero eso no significa que el sufrimiento del toro sea el objetivo. De hecho, no más que la pesca con caña, la caza deportiva, el consumo de langosta, el sacrificio del cordero en la fiesta grande musulmana o en cualquier otro rito religioso. Estas prácticas no tienen como objetivo hacer sufrir a un animal, aunque puedan tener ese efecto. Si se prohibieran todas las actividades humanas que pudieran tener como efecto el sufrimiento de un animal, habría que prohibir un importante número de ritos religiosos, de actividades de ocio y hasta de prácticas gastronómicas, incluyendo el consumo normal de pescado y carne, que implica generalmente estrés, dolor e incomodidad para las especies afectadas. Las corridas de toros no son más tortura que la pesca con caña. Se pescan los peces por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Se torean los toros por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Vale, la segunda razón por la que este autor defiende las corridas de toros. Alvise, ojalá vea este vídeo, hijo. Las corridas no tendrían ningún sentido sin la pelea del toro. Torturar a un hombre, incluso a un animal, es hacerlo sobre un ser con las manos y los pies atados. Esto es muy importante, ¿eh? Y en cualquier caso, privado de la posibilidad de defenderse. Y eso no solo no sucede en la lidia, sino que además sería contrario a su sentido, su esencia y sus valores. La palabra corrida procede de correr. Es el toro el que debe correr, atacar y por tanto pelear. Lo que interesa a los aficionados es, primero, y para muchos sobre todo, la pelea del toro. Lo que da sentido a la lidia es la acometividad del animal, su peculiar manera de embestir, de atacar o defenderse, es decir, su personalidad combativa. Sin la lucha del toro, su muerte y las diferentes suertes del toreo carecerían de valor. Si el toro fuera pasivo o estuviera desarmado, la lidia no tendría ningún sentido. De hecho, no sería una corrida, sino una vulgar carnicería.
muy importante, ¿eh? Y por tanto no habría razón alguna para hacer de ella un espectáculo. Por ejemplo, las reglas de la ejecución de la suerte de varias, lo voy a leer mejor, ¿vale? Que se me ha ido un poco la vista. Las reglas, por ejemplo, las reglas de la ejecución de la suerte de varas tiene como principio director que el toro acometa al picador y vuelva a hacerlo. Motu propio. Deben vestir una y otra vez sobre su adversario, alejándose de su propio terreno natural, que es el lugar donde se sienten más seguros, porque nada le amenaza. Durante toda la suerte debe tener la posibilidad de escoger entre la huida o la pelea. Por decirlo de manera más directa, la ejecución de la suerte de varas tiene como principio que la herida del animal sea el efecto de su instinto combativo y la consecuencia de su propia pelea. Esto es justamente lo contrario a la tortura. Bueno, tercera razón por la que este autor está a favor de las corridas de toros. Las corridas de toros no tendrían ningún sentido sin el riesgo de la muerte del torero. Esta es muy importante. Torturar a un hombre e incluso a un animal no es únicamente hacerlo sobre un ser sin posibilidad de defenderse, es hacerlo con total tranquilidad y sin asumir el más mínimo riesgo por parte del torturador, entiéndase. ¿Somos capaces de imaginar un torturador herido o matado por su torturado? Evidentemente no. Entonces el sentido, la esencia y el valor de la corrida descansan sobre dos pilares. El primero es la lucha del toro, que no debe morir sin haber podido expresar de la mejor manera sus facultades ofensivas o defensivas. El segundo pilar, simétrico del primero, es el compromiso del torero, el cual no puede afrontar a su adversario sin jugarse la vida. Ninguna corrida tendría interés sin ese permanente riesgo de muerte del torero. De nuevo, esto es justamente lo contrario de la tortura. Fijaros si se respeta al toro, que el torero para matarlo arriesga su vida. Así que nada. Cuarta razón. Si un toro fuera torturado, huiría. ¿Vale? Esta es muy importante. Vamos, a que nadie ha reflexionado sobre eso. Bueno, la lidia no pretende torturar a un animal indefenso, sino más bien al contrario consiste en hacer pelear a un animal naturalmente predispuesto para la lucha. De ahí el nombre de toro de lidia. Tenemos dos comprobaciones empíricas evidentes. Si se le hiciera la prueba del puyazo a cualquier otro animal, un buey o un lobo, huiría inmediatamente, puesto que la fuga es la reacción inmediata de cualquier mamífero ante una agresión. Sin embargo, el toro de lidia, lejos de huir, redobla sus acometidas. Segunda comprobación. Cuando se le hace sufrir a un toro de lidia una verdadera tortura, por ejemplo, una descarga eléctrica, como es el caso de algunas vallas electrificadas, el toro escapa y huye. Este comportamiento es justamente el contrario al de su reacción normal durante la pelea en el ruedo. Es que los que se dedican a la tauromaquia conocen muy bien el toro. Es que yo por eso me gusta informarme antes de hablar. Hay algunas cosas, para que no entendamos, de las que no hace falta informarse, ¿vale? Como el Islam radical yo si veo a una mujer que anda 2 pasos por detrás del tío, digo, es que no me interesa ni informarme. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Hablo de radicalismo. En el Islam hay muchas ramas. Yo hablo de las ramas radicales que no tienen ni pie ni cabeza, que más bien veneran al demonio. No me interesa informarme de esa rama, evidentemente, porque si tú lo estás viendo con sus ojos cómo son, ¿para qué te va a informar? Pero si tú no conoces algo, no lo ves claro, infórmate, como hago yo. Bueno, quinta razón. ¿Hablar de tortura no es confundir al hombre con el animal? Vamos a ver qué dice aquí este autor. La tortura es una de las más abominables prácticas del mundo. Sea cual sea su finalidad, no puede ser nunca justificada. Llamar a cualquier cosa tortura, y especialmente hacerlo
con las corridas de toros? ¿No es más bien banalizar el uso de la palabra y así atenuar la condena sin remisión de esta innoble práctica? Y eso por no referirnos a todos aquellos que se rebajan a aludir al nazismo. ¿No estaríamos cerca de una forma de negacionismo? Queriendo agravar el supuesto maltrato del toro que pelea, recurriendo a una palabra destinada a impactar en la imaginación, ¿no están corriendo el riesgo de hacer más benigna la verdadera tortura? Sería tanto como decir que la insoportable e interminable tortura del impotente prisionero político que se halla en el fondo de una celda es lo mismo que la pelea de un animal bravo en el ruedo. ¿No constituye esto un auténtico insulto a todos los torturados del mundo? Claro, porque estás diciendo que la tortura es algo light, es algo edulcorado, comparando una tortura de verdad con una tortura que no lo es. Y nada, pues esto. No me ha gustado nada lo que ha dicho Alvise en la Eurocámara. Él en la Eurocámara alardeaba que era el más antiizquierda de todos los antiizquierdas posibles, pero hijo mío, al decir que eres antitaurino has quedado como un podemonger, vamos a ser claros. Y aquí habrá gente que no esté a favor de las corridas, ¿vale? Es respetable, pero hay que reflexionar un poco. Para mí es una humillación matar al toro en un matadero. Eso sí que sería tortura. Y ya está. Quería hacer este vídeo, lo he hecho porque Alvise, yo me he quedado flipada con Alvise y nada, que muchas veces los políticos no pueden defender solo los que ellos quieren. Es que hay que tener en cuenta la tradición española, su cultura, las empresas que se dedican al sector del toro y como eso pues muchas cosas más. Evidentemente hay cosas que no se pueden defender, pero siempre desde el sentido común. Por ejemplo, no se puede defender la inmigración ilegal porque tú tienes que saber quién entra aquí, esa persona tiene que estar identificada, saber de dónde viene, si es un delincuente, si no lo es, si trae algún tipo de enfermedad, etcétera. Porque si no, estás poniendo en riesgo el país. Y aparte, hay que tener también en cuenta la economía del país de acogida. Y no sé, como eso, muchas cosas más. Tampoco se puede comparar, por ejemplo, el Islam radical con el cristianismo, ¿vale? Porque no, es incomparable. No puedes decir tampoco que la religión cristiana es igual de machista que el Islam, cuando aquí se venera a la Virgen María igual que si fuera Dios. La Virgen María es una mujer, entonces bueno, en fin, que hay que tener un poco de sentido común, ¿vale? Y ya está, quería hacer este vídeo, lo he hecho. Yo soy taurina, ¿vale? Taurina en el sentido de que defiendo la tauromaquia. No defiendo ciertas festividades en el que se le hacen perrerías al toro, evidentemente, pero es que eso no tiene nada que ver con la tauromaquia. Es otra cosa. Entonces, pues nada, a lo mejor si esas tradiciones evolucionaran y fueran más acordes con los tiempos, pues sí, la defendería igual que la tauromaquia. Pero hay cosas que no se pueden defender, como por ejemplo poner a los toros aquí dos especies de cohetes, no sé, de bengalas, perdón, ¿eh? Que eso no tiene ningún sentido para que el pobre animal se quede ciego. Entonces hay cosas que son indefendibles, otras sí son defendibles. Hay que tener en cuenta la historia. No por haber nacido en el 1000 antes de Cristo significa que fueras idiota y que nosotros por haber nacido
a finales del siglo XX seamos los más listos. Es que si nosotros estamos donde estamos hoy en día es gracias a generaciones del pasado. Y tontos no serían, ¿no? Habría de todo como ahora, habría tontos y listos, inteligentes, gilipuertas, pero tú no montas una civilización de la nada. Antes ha tenido que haber gente con dos dedos de frente para que tú llegues hasta aquí. Y creo que somos bastante prepotentes, ¿vale? Lo creo de verdad, para hablar de cosas sin tener ni un mínimo de conocimiento. Entonces, por favor, leamos más, por favor. No leamos tonterías, pero leamos cosas interesantes y así por lo menos tendremos la mente un poquito más despejada. Y ya está. Que no abierta, porque hay una frase que dice que si abres mucho tu mente el cerebro se te cae al suelo y yo creo que es lo que está pasando para abrir la mente sin que se te caiga al suelo primero tienes que leer muchísimo y yo de lo que no hablo no sé, pero de lo que tengo un poco de conocimiento pues hablo. Yo de tauromaquia sé muy poquito, pero sí sé eh, por ejemplo por qué la tauromaquia es importante antes que llevar al toro a un matadero. Y nada, solo quería deciros esto y que tengáis buen sábado. Y nada, al que no le haya gustado lo siento. Si pierdo seguidores, pues mira, no puedo hacer nada. Tampoco es que tenga muchos seguidores, pero hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. Y yo prefiero hacer buen contenido. Creo que lo he hecho. No edito vídeos porque no tengo ni puñetera idea de editar vídeos. Mis vídeos se basan en el contenido, simple y llanamente, no hay más. Y ya está, que tengáis buen día. Y nada, poneros una buena película y desconectar del trabajo y de todo para aquellos que no estéis trabajando y, y que tengáis un buen día. Hasta luego. Otro besito. Adiós.